Caracterización de contaminantes atmosféricos. Tarea 3. Evaluar fuentes de contaminación. Presentado por Hernán Darío Pecha, María José Chavarro Rojas, Floral Beni Cuchimba, Rufino Almario. Tutora Fanny Rocío Burbano. Grupo 20. La contaminación de la atmósfera viene de muchos tipos de fuentes, como lo son fijas o móviles. Estos contaminantes pueden ser gaseosos, aerosoles o materiales particulados. En los contaminantes gaseosos se encuentra el ozono, los óxidos de azufre y de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos. En la siguiente información estudiaremos una fuente fija que se encuentra en una granja agrícola, en la cual compararemos su contaminación con la Ley 631, donde se encuentran los estándares de emisiones admisibles aplicables para la fuente fija. También estudiaremos los procesos y actividades de cada uno de sus procesos y analizaremos los contaminantes que se desprenden a la atmósfera en cada proceso. En esta fuente, por la información presentada, se sabe que hay ruidos molestos y se debe determinar la cantidad de ruido y actores involucrados, ya que existen los ruidos por emisiones. Es el ruido que proviene de un establecimiento fijo o propiedad privada. Se toman los niveles de presión sonora, se toma frente al establecimiento o propiedades privadas a 1,5 metros de la fachada y a 1,20 del piso de las mediciones se hacen siempre en este espacio público de 1,5 metros de la fuente. Y ruido ambiental, que es la sumatoria que hay en las zonas determinadas, ya sea de los carros, de las empresas o de las personas. Estos datos se utilizan para realizar mapas de ruido. Estos mapas sirven para la determinación de las zonas en las cuales están acústicamente saturadas y así hacer que las debidas precauciones. La fuente de contaminación encontrada de las crías de aves de corral fue la Granjota. Es una distribuidora de huevos, comercializadora de pollos pelados, de gallinas, de huevos fértiles, de pollos pequeños y pollo en pie y pollo de recría, teniendo reproductoras pesadas cuyos horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días festivos no es abierto al público. Se puede contactar a la distribuidora ingresando a www.polloslagranja.com o contactándolos a través del número 320-305-6079 y se encuentra ubicada en la carrera 70, número 99A50 en Bogotá. Esta empresa realiza muchos procesos de producción de aves de incubación, producción de huevos, producción de engorde y producción de carne de estas aves. Su respectiva comercialización, la cual se realiza de operaciones industriales generando muchas contaminaciones atmosféricas. Para un mayor análisis de esta, mostraremos a continuación el proceso realizado a través de un diagrama de flujo. Como lo mencionábamos anteriormente, podemos observar un diagrama de flujo, el cual nos muestra la entradas, los contaminantes y las salidas de la producción de las aves de corral. Entonces, los procesos son producción de carnes de aves. En la entrada vienen las aves vivas, las aguas, el combustible, la energía eléctrica, los materiales de limpieza y el empaque. De salida tenemos la carne de aves, las patas y la menudencia. Y los contaminantes que obtendremos serán las aguas residuales, la pérdida de energía, los olores, el ruido de desechos sólidos, emisiones atmosféricas. Para el proceso de engorde, de entrada obtendremos pollitos y pollitas vivas, agua concentrados, energía eléctrica y combustible, vacunas, virutas o acerrín. Y de salida tendremos las aves, las cuales ya saldrán, teniendo unos contaminantes de aguas residuales, desechos sólidos, pérdidas de energía, emisiones atmosféricas y mortalidad, ya que no todos sobrevivirán. También tenemos el proceso de producción de huevos, el cual
A la entrada también tendrá pollitos y pollitas vivas concentrados en energía eléctrica y combustible, materiales de empaque, vacunas, virutas o acerrín. Y de salida tendremos los huevos. Por último tendremos la producción de aves de incubación. Para esto en la entrada tendremos huevos fértiles, agua concentrados, energía eléctrica, combustible, materiales de empaque y vacunas. Y de salida ya tendremos los pollitos y las pollitas. Teniendo una contaminación de aguas residuales, residuos sólidos, desechos sólidos, pérdida de energía, emisiones atmosféricas, mortalidad y huevos descascarados. El segundo de los 4 diagramas del proceso de producción de las aves de corral es el diagrama de proceso de engorde, el cual se tiene los pollitos de un día, los cuales quedan en recepción y salen en cajas de cartón. Si proseguimos con la vacunación, la cual utilizará jeringas y frascos. Después la comida de levante, que son los concentrados. Para esto se obtendrá también mortalidad de alguno de los pollitos que no sobrevivan. Tenemos el engorde, el cual es agua con concentrado y también las vacunas se le agregan, los cuales obtendrán pollos para beneficio. También se tendrá mortalidad, frascos de jeringa y agujas. Y para el final del ciclo tendremos un pollo para beneficio y el realizamiento de aguas desinfectantes cal y que tendrá la poliniza, el agua residual, los envases y los empaques. Este es el diagrama del proceso de engorde de las aves de corral. Otro de los diagramas que podemos observar es el proceso de la incubación, el cual es muy fácil. Tiene la recepción, la comida de levante, la postura, la clasificación y el empaque de los huevos. De entrada tenemos las pollitas vivas, el agua, los concentrados, la energía eléctrica y combustible, los materiales de empaque, las vacunas, las virutas y el acerrín. De salida obtendremos productos como huevos, también tendremos aguas residuales, desechos sólidos, pérdidas de energía, emisiones atmosféricas y mortalidad, porque como anteriormente lo mencionaba, no todas las aves sobreviven. Por último tendremos el diagrama de los procesos de las harinas y las vísceras, las cuales se basan en la recepción, el sacrificio, el desangrado, el escaldanado, el desplumaje, el corte de los picos y de las uñas y de las patas, la extracción de vísceras, el lavado, el enfriamiento, el empaque, los cuales provienen de los cortes que se van a hacer a las diferentes aves, y por último el almacenamiento para después proceder a su comercialización. Podemos observar los tipos de contaminantes. Uno de ellos son las sustancias orgánicas como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que producen principalmente por las actividades de crianza de pollos. Esto puede afectar seriamente el suelo y el agua por infiltración. Adicionalmente a lo anterior, se generan olores desagradables. El consumo del agua. El agua se utiliza para actividades de crianza, engorde y beneficio y comercialización, limpieza y desinfección de los cuartos fríos y zonas de extinción y venta de producción, y para aseo personal. Esta agua se convierte en una amenaza para el ecosistema acuático. También tenemos los residuos líquidos. Son las aguas residuales sin tratar que se convierten en una verdadera problemática debido a que estas contienen cantidad de ácido úrico, el cual convierte el agua en un ácido y le cambia el pH. También tenemos el consumo de energía, la cual es utilizada en 3 zonas de la industria: fase de engorde, fase de beneficio y punto de comercialización. El consumo del gas. Este se utiliza en menor temperatura para la crianza de los pollitos hasta de 15 días de vida. Y por último tenemos los residuos sólidos. Los residuos sólidos que se producen en esta etapa de crianza: viruta de madera, cáscara de arroz, junto con los excrementos que conforman la gallinaza. Obtenemos entonces la lista de los contaminantes atmosféricos.
con el máximo permisible para estos. Los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente que estén regulando por la legislación vigente, como el amoníaco, la dioxina y el furano, los cuales son de incineración de desechos, el amoníaco, el ácido úrico, los compuestos sulfurados volátiles, y en este también entran las partículas volátiles de polvo. Según la resolución 631 del 2005 del artículo 9, estos nos dan a conocer los parámetros fisioquímicos de los límites máximos permisibles en los vertimientos de aguas residuales domésticas y en las producciones para las actividades agroindustriales y ganaderas. En este caso estaríamos hablando de las ganaderas en el énfasis de la avícola. En este caso miraremos los parámetros máximos permisibles para la actividad de cría. A continuación mostraremos el estándar de emisión admisible de la legislación 631 del 2005. Como podemos observar, estos son los estándares de emisión admisible, en los cuales los parámetros se miden generalmente en lo de pH, las demandas químicas de oxígeno, las demandas bioquímicas de oxígeno, los sólidos en suspensión, los sólidos sedimentados, las grasas y los aceites, sustancias activas, al azul de metileno, los compuestos de fósforo, fosfato, compuestos de nitrógeno como los nitratos y los nitrilos, los nitrógenos amoniacales, los iones, los cloruros, los sulfatos y otros parámetros para el análisis y el reporte de estos incidentes de contaminación ambiental. En el trabajo también se evaluarán los tipos de medición de contaminantes para estos grupos. En estos tipos tenemos dos tipos de medición. Está la medición directa y la medición indirecta. En la medición directa se realiza a través de los procedimientos en donde se recolecta una muestra usando equipos de muestreo para su posterior análisis o mediante el uso de analizadores instrumentales. En este caso, los analizadores en tiempo real. El primer procedimiento corresponde a la captura instrumental de un equipo que mide directamente la concentración de contaminantes en las chimeneas o ductos de emisión y reporta los valores en las emisiones de manera inmediata. En la medición indirecta es cuando se demuestra técnicamente que no es viable realizar la medición directa. En esta se deberá utilizar factores de medición o balance de masa para la modelación de acuerdo con las siguientes especificaciones: balance de masa y factores de emisión. Con estos dos tipos de mediciones es con los cuales se pueden realizar parámetros para el mejoramiento de los contaminantes atmosféricos. En este también tendremos que hacer un análisis, el análisis de la empresa de avicultura o de avícolas con la legislación colombiana, la cual al analizar la miniindustria y los parámetros máximos permisibles con mayor claridad, podríamos notar que estas realmente no cumplen con la totalidad de los parámetros de esta legislación colombiana, puesto que no está acorde con los parámetros requeridos, ya que al no ser una industria no acata las normas establecidas, puesto que no tiene la estructuración acorde, así que las contaminaciones de esta mini industria avícola serán irregulares, es decir, que se superará las notas de la normatividad. Para la disminución de su contaminación atmosférica, lo primero que se deberá hacer es estructurar de manera adecuada la miniindustria con los parámetros acordes para la seguridad ambiental. Después de esto se debe ejecutar un plan de control de la contaminación atmosférica que está generando estas aves de corral, reutilizando el agua residual, ejerciéndole un semitratamiento para la recuperación de esta. Los desechos fecales se podrían utilizar como abonos orgánicos. Para esto se sugeriría que se realizara el método de la lombricultura, pues este es una técnica que realmente es muy efectiva y de esta manera se gestionaría para la disminución de carga contaminada. Se podría también realizar un diseño de filtro capaz de retener las partículas volátiles, en este caso el polvo que se desecha, y con esto se podría disminuir de manera drástica
tantos contaminantes atmosféricos. Bueno, después de haber realizado o revisado todo este material, podemos concluir que las fuentes de contaminación de aves de corral están en las plumas, en las patas, las heces fecales, la sangre, la bilis y contenidos gastrointestinales de las aves. También podemos decir que los utensilios que se manipulan con equipos y superficies de esta granja entran en contacto con las aves frescas, estudiando un estado más a fondo, en el cual se puede decir que la contaminación es cuando se realiza la etapa del desplumado, siendo esta una de las carnes con mayor consumo tanto nacional como internacional. Es mayor la contaminación, por eso debemos conocer el país de su procedencia para que al menos tengamos una idea de la calidad del producto. Los procesos aplicados con la elaboración de las harinas y de subproductos agrícolas tienen como principal objetivo aumentar la digestibilidad de las proteínas total que contiene la materia prima. De esta forma se logrará que las plumas, las vísceras, la sangre sean utilizadas como fuentes proteicas en la alimentación animal. Los métodos empleados para ellos han sido diversos: métodos físicos mediante el uso de diferentes combinaciones de presión, la temperatura y el tiempo; métodos químicos a través de la aplicación de diferentes concentraciones de ácidos y bases fuertes; y el último año se ha progresado en la investigación de métodos biológicos por el uso de enzimas producidas por hongos y bacterias con excelentes resultados. Para finalizar, queremos darle las gracias a la tutora Fanny Rocío Urbano por la atención prestada en esta área. A continuación, damos a conocer las bibliografías del trabajo realizado. Muchas gracias, espero les guste.